Bueno, mis amados en Cristo, hoy estamos aquí nuevamente con un mensaje de bendición para todos ustedes. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 6, allí el Señor habla con toda claridad algo bien interesante. Dice el Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy voy a hablarles acerca de la oscuridad espiritual, o usted póngale el título que le parezca: ceguera espiritual, por qué la gente no se convierte, lo que usted quiera. Lo importante es que reciba el mensaje que Dios puso en mi corazón. Y en esta porción de la Escritura, el Espíritu Santo nos habla por medio de Pablo y nos revela por qué muchas personas no se convierten al Evangelio para la salvación del alma. Lo primero que toda persona necesita comprender es que yo no me predico a mí mismo. Ningún pastor, ningún hombre de Dios, fiel a Dios y a la palabra, debe predicarse a sí mismo. Y si lo hiciéramos, pues lo más seguro es que todos nos escucharían, nos acogerían y nos aceptarían. Pero como predicamos a Cristo, su doctrina, sus mandatos, sus enseñanzas, entonces lo primero que encontramos es el rechazo. La gente dice creer en Dios, pero no se dan cuenta que están despreciando la palabra de Dios y despreciando el plan de salvación. Nadie puede creer, nadie puede decir que ama a Dios, que obedece a Dios y que le sirve a Dios si no cree en su santa palabra. En otras palabras, nadie puede dar lo que no tiene. Cada verdadero convertido recibe de Dios el ministerio de llevar las buenas nuevas, el evangelio de la salvación, a quienes viven en oscuridad espiritual, para que en ellos, ¿qué dice la Escritura?, resplandezca la luz gloriosa del evangelio y de Cristo. Es así como Dios entonces muestra su interés para salvar el mundo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las huestes de maldad y del infierno, para que disfruten en la eternidad, en el cielo y en la dulce presencia de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Ahora, aquí debemos preguntarnos algo acerca de la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Quiero aclarar esto. Yo sé que en los cristianos hay dos extremos. Unos que no quieren que se le hable del diablo y otros que en todas partes lo ven. Hay que guardar un balance con eso. Permítame decirles algo acerca de la obra del enemigo. Él tiene por objetivo, como dice aquí en 2 Corintios 4, del 1 al 6, encubrir el evangelio, es decir, ocultarlo. Ocultar el evangelio, porque es la única manera de poder llevar las almas al infierno para siempre. ¿Y cómo lo hace? Pues el enemigo tiene muchas estrategias, muchos métodos. Por ejemplo, él adultera el evangelio y para darlo a conocer al mundo estableció la religión. Y la religión, toda religión, predica otro evangelio. Ellos hablan de una salvación por obras, hablan de un sometimiento a un hombre, a una mujer, de adoración a mujeres y a hombres que en algún momento vivieron en la tierra y murieron. Así que oponerse a la voluntad de Dios, que es para tener una relación de compañerismo con cada uno de nosotros, entonces esto lo hace el enemigo para imitar a Dios y a los ángeles de Dios. Y por eso es que los espíritus inmundos y el mismo diablo también hace sanidades y hace milagros. Hace sanidades por medio de imágenes, por medio de espiritistas, de brujos, de brujas, de los que adoran la muerte, de amuletos, etc. Ahora, también hace apariciones, pero aquí hay algo muy interesante que el Señor me dio a mí.
hace apariciones, pero siempre que se aparece es imitando a Jesús o a María, pero nunca hace una aparición de Dios antes de su encarnación en Cristo. Jamás. ¿Saben por qué? Porque es imposible, porque Él es espíritu, es invisible y por lo tanto no puede imitarlo a Dios. Pero como Cristo vivió en cuerpo de carne, hueso y sangre, pues a Él sí lo imita. Y como el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María, a ella también la imita. Así que mucho cuidado con eso, mis amados en Cristo, porque noten aquí la astucia del maligno para confundir al mundo. Él imita a esas personas, a Jesús, a María, a santos, a santas, a apóstoles, a médicos, a doctores que murieron, etc. Pero nosotros debemos de tomar la Escritura y hacerlo como Dios nos manda, como Dios nos recomienda, para no desviarnos del buen camino y del buen fundamento. La palabra nos dice que Satanás es un experto en disfraces. Y ahorita lo vamos a ver en el Halloween. Van a ver mucha calidad de disfraces, abejitas, payasitos, cosas inofensivas, porque esa es una de las estrategias de él. Pero en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11 y versículo 14, dice allí la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué se disfraza como un ángel del cielo, como un ángel de Dios? Para engañar a los incautos, para engañar a los ingenuos, para engañar a los niños, para engañar a los religiosos. El enemigo es un maestro, es un experto en presentar las medias verdades, que en realidad las medias verdades son las peores mentiras y las más peligrosas, porque una mentira pura, genuina, difícilmente puede conquistar nuestra mente, pero cuando la mentira se reviste de una capa de verdad, es extremadamente peligrosa. Es como el pescador que pesca con anzuelo y pone la carnada en el anzuelo, atrae al pez para que la muerda, pero una vez que la muerda termina en la olla. Hasta ahí llegó la vida del pescadito, así que hay que tener cuidado. Por lo tanto, yo personalmente me esmero por cumplir en obediencia, en predicar la palabra de Dios como nos la da, para que las vidas sean impactadas por el Evangelio, para que su alma reciba sanidad, su naturaleza sea transformada, para que ellos puedan recibir de parte de Dios y por gracia la salvación eterna y ellos puedan glorificar a Cristo. Por eso dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y el versículo 27. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Yo tampoco, a pesar de lo que sea. Véngase lo que se venga encima, el único que me puede detener de predicar la palabra de Dios es el mismo Dios que me llamó para establecerme como predicador de su santa palabra. Y entonces, como no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, también me he esmerado por estudiarlo, por conocerlo. Y por eso considero que tengo una responsabilidad espiritual, bíblica, y decirles que no se dejen engañar del hombre ni del diablo, para que sea Cristo brillando en su corazón. En Rocafuerte nosotros hace mucho tiempo decidimos resistir sin misericordia todo lo vergonzoso, todo lo inmundo, toda clase de pecado. Y decidimos no andar con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Escuche lo que le voy a decir. En Rocafuerte, ni yo, ni mi esposa, ni ninguna persona cambia la palabra de Dios. Lo que sí estamos experimentando es que la palabra de Dios nos ha cambiado a todos. Porque dice la palabra que es viva y eficaz. Entonces es así como nos recomendamos, como dice la Escritura, a toda conciencia humana delante de Dios, para que cientos, miles de almas en esta ciudad de Atlanta y donde quiera que nos escuchen, puedan ser salvos por la gracia de Dios, por medio de Cristo, para gloria de Él y regocijo nuestro. Ahora, según lo que dice 2 Corintios 4, del 1 al 6, entre quienes está encubierto el Evangelio. En el versículo 3 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, ha sido oculto de ellos. Porque el enemigo sabe que cuando una persona no puede conocer el Evangelio,
jamás podrá llegar la luz divina, la luz, el resplandor, la gloria de Cristo a su corazón, a su conciencia. Esto quiere decir que el evangelio que yo les predico y los que predicamos la sana doctrina, entonces desde la antigüedad hasta hoy podemos entender con claridad que el evangelio ha estado encubierto solamente en los corazones de las personas que son indiferentes a las verdades de Dios reveladas en las Santas Escrituras. Esa indiferencia es producida por la acción, la obra, las estrategias, las maquinaciones, los métodos del mismo Satanás. Por eso es que la gente no se convierte al evangelio, por el engaño y la acción del diablo en la mente, en el alma, en el intelecto de la humanidad. Y yo estoy aquí para decirles de parte de Dios que la intención del enemigo es destruirle su vida, robarle la salud, afligirle el corazón y por último condenarle su alma, destruirle su familia, sus hijos llevarlos a las drogas, sus hijas al lesbianismo, sus hijos al homosexualismo, a las pandillas, a la violencia, a la pornografía, a la mentira, al orgullo. Si ustedes tienen su negocio, escúcheme bien, el enemigo quiere destruir su negocio, el enemigo quiere destruir su matrimonio y finalmente, pues destruirle su alma, como dije antes. Pero la intención de Dios es muy diferente. La intención de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre es buena, siempre es pura, es santa, es desinteresada. Dios quiere bendecirle a usted que me está escuchando. Dios quiere bendecirlo en todas las áreas de su vida, porque la Escritura dice que la bendición de Dios es integral. Eso quiere decir que Dios bendice el espíritu, bendice el alma, bendice el cuerpo, bendice la familia, bendice el ministerio, bendice su negocio, bendice sus finanzas y las mías. Y Dios quiere que vivamos felices aquí en la tierra, disfrutando de las maravillas de su creación. Dios anhela vernos viviendo llenos del Espíritu Santo, comprometidos sirviéndole a Él para finalmente llevarnos para siempre al cielo, donde permanecemos allí disfrutando de su gloria para siempre. Ahora, nos podemos preguntar esto, ¿por qué muchos deciden vivir en las tinieblas? En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces hay dos razones. Una, porque no quisieron creer en el evangelio. Y esa decisión les causa ceguera espiritual directamente como obra de Satanás. El Dios de este siglo es el diablo, amo y señor de los que se conforman con la corriente de este mundo, con las tradiciones religiosas de los hombres. Por eso dice que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Les imposibilitó la mente, les imposibilitó el pensamiento, les entenebreció el intelecto, la voluntad. Quedó frenada, quedó bajo la esclavitud y el control de él. Y en esas condiciones no pueden captar, no pueden entender, ni pueden discernir para creer en el evangelio de la salvación. Y al no poder recibir la luz del evangelio que pone de manifiesta la revelación de Jesucristo, tampoco pueden llegar a un recto y completo conocimiento de Dios para salvación del alma. Por eso tengo la responsabilidad de predicar este mensaje, para no ser responsable delante de Dios de la condenación de los que no se quieren convertir, de los que no se quieren convertir para creer en el evangelio, de aquellos que dicen son cristianos, pero dependen de lo que ellos llaman profecías, cuando en verdad no son profecías, sino es espíritu de adivinación. Cuando son aquellos que están en un templo, pero que no dependen del Espíritu Santo, sino de las emociones, y brincan y se sacuden y saltan de manera extraña. Las emociones no las podemos negar, siempre van a ser parte de nuestra naturaleza humana, pero el gran peligro es hacernos dependientes de ellas. Yo he conocido muchísima gente que me dice que ellos van a las iglesias porque cuando van a una iglesia Dios los lleva porque esa iglesia está muerta. Escuche esto, cuando una predicación en cualquier iglesia, mediana, grande o pequeña, es conforme al evangelio, por un hombre o mujer que esté viviendo en santidad, esa iglesia no está muerta. Porque ese hombre ha sido, o esa mujer, han sido redimidos con la sangre de Cristo. Han sido sellados con el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios moran en él. ¿Cómo van a estar muertos? Ahora, número 2, la Biblia dice que donde hayan 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, Él está ahí presente.
¿De dónde se sacan de la manga que ellos van a revivir las iglesias? Escuche esto. Hoy, actualmente, estamos en el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Él es la vida de la iglesia. Ahora, si el pastor o la pastora de una iglesia coge al Espíritu Santo, lo mete en una jaula, lo mete en otra, le pone una carpa encima, le pone candados, lo mete en un sótano y lo encierra para que él no haga nada, entonces sí podría estar muerta. Pero yo me pregunto, ¿quién sería capaz de hacer eso? ¿O quién podría hacer eso?